Mapuchito Noticias a toda hora y en todas partes. Suscríbete a Mapuchito en YouTube, dale click a la campanita. Decía que en algún momento de la mañana íbamos a hacer el editorial, más vale tarde que nunca. Bueno, algunas cosas para contarte de lo que tiene que ver con lo que aconteció en la jornada de ayer. Si uno se remite al ámbito nacional, claramente o claro, o como vos lo quieras llamar, la reforma laboral ya tiene media sanción en el Senado. Después podemos discutir los aspectos que se han reformado, los 28 puntos que lograron conciliar, pero me parece que, por lo menos desde mi visión, la discusión pasa por otro lado. Pasa por qué en última instancia se llegó a esto. Eso es por un lado. Y por el otro, lo que pasó en Viedma en el día de ayer. Yo creo que en realidad se necesitan cambios en los vínculos laborales, quizás debieron haber sido promovidos a través de modificaciones en el convenio colectivo de trabajo, donde si hubiese sindicatos con dirigentes probos, comprometidos con el laburante, y sentado seria y responsablemente en una mesa con la patronal, podrían haber conciliado algo que sea equilibrado para las partes. ¿Por qué? Porque en realidad, si uno piensa seriamente, o como se debiera creer que es una relación laboral, el patrón necesita del empleado como el empleado del patrón. Con lo cual, si uno parte desde ese principio, probablemente en un convenio colectivo de trabajo hecho por empresarios serios o cámaras empresariales serias y dirigentes sindicales serios, estaríamos hablando de otra cosa. Pero en esta Argentina sistemática, bipolar, transadora, donde la viveza criolla está por encima de la honestidad, es poco viable encontrar en algún sector, incluyo a la prensa, para que ninguno diga, ay, los periodistas hacen los limpios y transparentes, incluyo los medios de comunicación, el nivel de discusión siempre está, y lo hemos dicho hasta el cansancio, en la ventaja. En la discusión siempre pidiendo más de lo que se debe de pedir para equilibrar después. Y esto ocurre en todos los rubros, en todos los ámbitos, en todas las partes. Por eso, y seguramente, el camino transitado es el que llevó a esta situación, donde en el Congreso de la Nación se supone, se cree, se percibe que está representada la voz del ciudadano, la voz de las provincias, la voz de los partidos políticos, que cada uno de esos sectores representa de manera individual el pensamiento de aquellos que en su momento los votaron para que definan políticas públicas en beneficio del pueblo en su conjunto. No para ir a hacer defensas individuales, ni de los empresarios, ni de los laburantes, ni de este ni de aquel, del pueblo en su conjunto, donde viene a ser la normativa precisamente la que salga, que marque lo mejor para el conjunto. Pero bueno, tampoco es así y es normal que no sea así. ¿Y por qué es normal que no sea así? Porque en realidad la vida que hemos transcurrido hasta el presente ha sido la otra, la de la especulación voraz de cada sector por defenderse a sí mismo, y donde además, en muchos casos, los conductores dirigenciales, estos que son dirigentes, para mí muchos son gerentes, no llegan a rango de dirigente, solo piensan en salvar su quintita. Y cuando digo salvar su quintita, no es la quintita donde está incluido el laburante,
cuando hablo de las cámaras empresariales, no la de las empresas y los comerciantes, sino de pequeños y minúsculos sectores que te tienen como cautivo por alguna circunstancia y por un camino recorrido y porque el tiempo lo ha marcado que ha sido de esa manera. Entonces, si se llegó a esto, es a consecuencia de lo mucho que ha pasado. Es como cuando te dicen, ¿por qué ganó Milei? Y ganó Milei porque todos los que eran profesionales de la política durante más de 40 años no supieron trabajar en función de los que lo votaron. Estuvieron creídos siempre que este pueblo sumiso les iba a seguir creyendo las mentiras de las campañas electorales. Entonces, bueno, se llegó a esto, ¿por qué? Por esa consecuencia de años. Esto no es de la noche a la mañana. Esto es quizás hoy se encontró el caldo de cultivo con un gobierno que, en honor a la libertad, promueve acciones de gobierno donde seguramente también, como los otros sectores, tiene intereses creados. Pero no llegaron por la puerta del fondo, lo votaron muchos argentinos. Y me van a decir, hay muchos argentinos arrepentidos. Seguramente, es muy probable. No se discute que no haya argentinos arrepentidos de haberlo votado a Milei. Y sin embargo también hay otro conjunto de argentinos que sigue, a pesar de lo mal que les está yendo, o lo poco que han podido crecer en términos de sostenimiento laboral, económico, empresarial y lo que fuere, que siguen apostando, no sé si por Milei o por los libertarios, sino fundamentalmente para que no se vuelvan a practicar las políticas del pasado, esa que durante 40 años políticos profesionales de la política creyeron que con plataformas electorales ficticias, mentirosas, desde el vamos, los podían conquistar, hasta que un día no lo conquistaron más. Entonces, este es el camino. Ayer en Viedma, uno podría calificarla como una importante marcha. No estaba el pueblo de Viedma ni el pueblo laburante de Viedma en el lugar. Había muchos representantes de gremios que fueron acompañados por gente que participa de esos proyectos gremiales y lograron llevar a la Plaza San Martín a un conjunto importante de personas, no se podría decir multitudinario, importante de personas. Pero allí se pudo ver como cabeza de gremio a Gustavo Morón del gremio APEL, a Bruno Cabrera de Empleado de Comercio, y así podríamos enumerar algún par de gremios más. Pero es llamativo, repito, es llamativo, por lo menos para este periodista, estaba en Amuncurá, de nuestro gremio de prensa, es llamativo que no estaba Daniel Miller, líder de la CGT y del gremio de la UOCRA, no estaba Juan Carlos Scalesi de la UPCN, no estaba Rodrigo Vicente de ATE, no estaba la líder de la conducción de ATE. Y así podríamos seguir enumerándote otros cuantos líderes sindicales que no estuvieron en la jornada de ayer. Cuanto menos es llamativo el por qué no fueron a fortalecer lo que interpretan iba a ser un golpe de gracia para evitar que el Senado avance en la reforma laboral, o como le llaman los libertarios, la modernización laboral. Lo cierto es que no estaban. Y después pasa históricamente en cada una de las movilizaciones que hemos ido a cubrir, y porque además entendemos, interpretamos, consideramos, evaluamos y sostenemos que hay que difundir todas y cada una de las acciones que se generan en materia informativa, se piense igual o no al hecho que se esté llevando a cabo, siempre estuvimos y vamos a estar en todos lados. Por lo tanto, no nos mueve el amperímetro
porque vamos a todos los lugares donde la información así lo requiera y donde los hechos periodísticos necesiten estar para llevarle a la gente lo que allí ocurrió, para que la gente sepa, escuche, evalúe, analice a través de su propia línea de pensamiento lo que ocurrió por caso ayer en la Plaza San Martín. Pero históricamente se convoca ayer a una concentración y movilización en contra de la reforma laboral o modernización laboral, llamarlo como vos quieras, y para mí ese sería el epicentro, el eje, el motivo único por el cual se convocó a la gente y por el cual se le tendría que haber hablado a la gente. Digo, muchos si creían que había gente que desconocía lo que significaba esta reforma, ese ámbito era para desasnar la ignorancia y quizás, ¿por qué no?, abrirle la cabeza a algunos que, por desconocimiento, por no saber, avalan la reforma. Si ellos creían que había mucha gente que eso lo desconocía, hubiese sido el ámbito, el camino, la forma de llegar a ese otro sector y quizás, ¿por qué no?, convencerlos de que debieran ponerse en contra de la reforma laboral o modernización laboral, pero no lo hicieron. Me da la sensación, quizás estoy equivocado, que muchos dirigentes gremiales aprovechan este tipo de circunstancias y se ven motivados, emocionados, sienten que están como algún político importante en un balcón de los viejos actos políticos donde las multitudes lo aclamaban, y al ver mucha gente con el bombo y otros que gritan y zapatean y cualquier cosa que escuchen la aplauden, no saben ni lo que están escuchando, pero aplauden igual, los pone así como exacerbados, Dice, mierda, estamos nosotros, ahí tenemos al pueblo que nos está acompañando, el pueblo laburante está con nosotros. Y miran desde arriba, como están acostumbrados a mirar muchos sindicalistas, y dicen, allá están los nuestros, che. Y cuando además nombran a alguno particular, dicen, acá estamos, mueven los panelitos, la pancartita y todo lo que anda por ahí. Y entonces ahí arrancan con esos discursos que nada tienen que ver con la discusión por la cual fueron convocados o el motivo por el cual fueron convocados. Tenemos que ir en contra de la ley de los glaciares, dijo uno. Y le cagaron a los discapacitados, dijo el otro. Y le pegan a los jubilados, dijo el otro. Y tienen razón, que habría que preocuparse por la ley de glaciares, porque los jubilados estén mejor, porque a las personas con capacidades diferentes les mejoren las condiciones de vida y el Estado sea un Estado presente. Pero no era el motivo de la convocatoria. Entonces, ahí es cuando se desvanece cualquier tipo de convocatoria. Porque para acumular voluntades, te hablan de lo que se les ocurra. Meten todos los temas en la misma bolsa. Entonces allí generan la reacción, el aplauso que van a buscar para que cuando anoche apoyarse en la cabeza de la almohada digan, seguramente, qué bien que estuve, che. El otro componente, que es muy puntual, tiene que ver con la presencia del intendente Marino, que una vez más se pone al frente de un reclamo sindical. Marino debiera sacarse la campera de sindicalista y ponerse alguna vez el saco de intendente. A Marino lo votaron seguramente muchos trabajadores, muchos peronistas, otros que han estado hartos de la presencia de Sara en el municipio de Patagones, como en su momento estuvieron hartos de la presencia de Curetti, y le dieron esa responsabilidad. Ahora yo creo que en Patagones debe haber, de los que votaron a Marino,
ponele relación 9-1, ponele. Vamos a ser generosos con Marino. Que 9 estén en contra de la reforma laboral y haya uno que está a favor. Bueno, él, el intendente también de esos cada 9, de ese 1, también es el representante. Pero Marino no la ve. Él solo, estoy acá con los compañeros y compañeras. ¿Saben lo que hizo Marino ayer? ¿Saben lo que hizo Marino ayer? Hay un grupo, y si no, que llamen todos los desamblados y algunos se atreven a desmentirme. Hay un grupo que lo armó un señor de apellido Bellini, Pablo Bellini, de Bahía San Blas. Ahí en ese grupo están unos medios de comunicación que nos han invitado ahí, para que obtengamos información. Los vecinos de San Blas, está Ventura, el nuevo delegado de San Blas, y también se ve que está el intendente Ricardo Marino. Ayer puso: compañeras y compañeros, hoy voy a estar en el acto de la CGT en Viedma. Yo la verdad no escribo en los grupos, porque primero no corresponde, porque no soy de San Blas, simplemente soy un mero lector, pero sí me habilita a decir, el intendente saca chapa de que va a estar en un acto gremial cuando es el intendente de todos los vecinos del partido de Patagones. Bueno, esa es la situación, ese es el camino, por eso estamos donde estamos, por eso es el camino que hemos recorrido. Hoy hablábamos con nuestros compañeritos, no vas a entrar, te aviso, pues me está metiendo presión física Bruno Cabrera, él es el sindicalista de peso, aunque está mucho más flaco ahora. Todo esto nos compone el componente del mismo editorial. De la presencia del presidente de la Cámara de Comercio. A ver, yo no tengo nada con este muchacho Solís, la verdad, se lo decíamos a Lemos también. Lemos ahora se puso verde, por eso ahora está en el parque industrial, y posiblemente, como Mañanelli, termine siendo candidato a concejal, o sus aspiraciones más importantes, sea candidato a diputado provincial. Pero bueno, no vamos a hablar de Lemos hoy porque es de arena de otro costal. Pero sí, Eric Solís, así es Solís el apellido, porque lo conoce bien, el presidente de la Cámara de Comercio. Bueno, es del riñón, es de las vísceras más concretas que tiene Lemos. Porque lo puso Lemos. Y además, al igual que Lemos, perdón, a los que están viendo por la tele, se lo dice a Cabrera, al igual que Lemos, él viene y le da un abrazo a Cabrera. Dice: hola Bruno, ¿cómo estás? Acá estamos juntos con la misma lucha. No, a ver, está muy bien y felicito y celebro que Lemos en su momento y Solís ahora tengan un buen vínculo con Bruno Cabrera en su calidad de secretario general del gremio mercantil. Está brillante, siempre y cuando se sienten en una mesa seria y responsablemente a lograr beneficios que terminen siendo beneficiosos para las partes, empresarios y trabajadores. Digo, a ver, eso no se discute. Nosotros lo podemos joder, lo podemos cargar, todo lo que vos quieras, pero eso no se discute, eso está muy bien. Ahora, que el presidente de la Cámara de Comercio, que no es como dice Bruno, nos sentamos en una mesa los chinos, los blancos, los verdes, no, en Viedma es la Cámara de Comercio que nuclea el comercio local. Y representa a todo el comercio más pequeño de la ciudad o el mediano. Es el representante, es como Marino en Patagones, él representa a un sector en particular, no tiene que estar en ese lugar, en la Plaza San Martín. Ayer, el presidente de la Cámara de Comercio no tiene que estar ahí, no es su lugar, no es su ámbito, o está de un lado o está del otro. Y además, ayer los compañeros, diría la señora de la UNTER de Río Colorado, ¿cuándo se van a dejar romper la pelota con el lenguaje inclusivo? Ya es del pasado, sí, lo bien que hace. Ella, como tantos otros los
preopinantes y los posopinantes atendieron a los empresarios, a la patronal. Bueno, vos entendés que, bueno, atendieron a Beretinec, por eso seguramente muchos de los sindicalistas de la CGT, que ayer no estaban ahí, vos escuchaste que yo dije que vos estuviste ahí, entonces no eché la bola. De los que no estaban ahí es porque Alberto no los dejó. Alberto no los dejó. Entonces, está bien ahí, pero había otros que estaban ahí, que hablaron de la patronal, y cuando hablaron de la patronal, le pegaron duro y parejo al verde gobernante Alberto Beretinec. Pero también hubo otros que le pegaron al empresariado, le dieron duro a los comerciantes. Y el presidente de la Cámara ahí, que fue a recibir los cachetazos, te pongo la otra mejilla. Bueno, será así. Yo quiero hablar con él, quiero que él me explique los motivos. Ya la vez anterior cuando hablamos que se paró del lado de los vendedores ambulantes, después vieron 20 comerciantes y me dijeron, ¿está loco este tipo? Bueno, es lo que pusieron ustedes. Me dijo, no lo puso Lemos. Bueno, lo habrán votado ustedes, lo habrán respaldado, no sé cómo fue. Está legítimamente puesto como presidente de la Cámara de Comercio, aunque me da la sensación de que está lejos de los intereses de los comerciantes. Por eso, decía hoy también, en esto que apunto, si se planteara una reforma donde las partes involucradas, todos y cada uno de los sectores, fueran desprendidos de ventajas que no debieran ser, kioscos que no debieran ser, defender intereses particulares que no debieran ser, estaríamos hablando de otro modelo de país. Pero el país que tenemos es el país de la viveza criolla, del pido más para que me den a donde realmente tengo que llegar. La ventaja está como primera medida, y además, para que esta reforma laboral salga en el Senado como salió ayer, seguramente, y aunque nadie lo diga, muchos salieron con los bolsillos llenos de ilusiones y llegaron a su casa diciendo, a partir de ahora tenemos una nueva vida. Mapuchito Noticias, como siempre, lo único que te contamos la verdad.